Existen multitud de sistemas en los que utilizando una única tecnología o un mismo framework podemos crear una aplicación web completa, pero de un tiempo a esta parte se están llevando mucho los diferentes stacks de programación en los que combinamos diferentes herramientas, diferentes tecnologías, diferentes formas de trabajar para crear pequeñas aplicaciones que comunicándose entre sí nos permitan crear pues un ecosistema un poquito más grande o una aplicación un poquito más consistente. En este vídeo vamos a intentar analizar cómo podemos crear o cómo podemos empezar a darle forma a ese tipo de trabajos, además utilizando pues tecnologías tan típicas como Angular en el front, su nueva versión, Node.js como base en la parte del back, utilizando Express.js como framework de desarrollo de la aplicación y conectándonos con una base de datos de MongoDB. Es decir, vamos a hacer una aplicación completa siguiendo el stack de Ming. Espero que te guste. Me llamo Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Mi punto de partida para el desarrollo de esta aplicación es esta simple colección desarrollada en MongoDB, creada en MongoDB. Tengo una base de datos que se llama Music, la tengo en mi base de datos en mi servidor local y dentro tenemos una colección que se llama Songs, en las que he ido incluyendo pues diferentes canciones. Importante destacar que aquí cada una de las canciones tiene una estructura con title, artist, género, álbum, etcétera, etcétera, y a partir de aquí es donde vamos nosotros a empezar a trabajar. Es decir, la idea es que yo quiero crear una aplicación del front mediante la cual pueda consultar estas canciones, crearlas, actualizarlas, borrarlas, etcétera, etcétera, lo que sería el CRUD completo. Esta aplicación del front la vamos a generar con Angular y por detrás vamos a tener una aplicación del back, una API que nos va a permitir acceder a todos estos objetos, a todos estos documentos y la vamos a desarrollar con Express.js basándonos evidentemente en Node y conectándonos a esta base de datos. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer todas estas aplicaciones y en el vídeo de hoy vamos a intentar hacer lo que sería la recuperación de datos, además de la configuración básica de las dos aplicaciones con las que vamos a trabajar, tanto la parte de Express como la parte de Angular. Así que vamos al lío. Me encuentro dentro de un directorio cualquiera dentro de mi ordenador, lo he definido como full stack y lo que voy a hacer es crear una carpeta, voy a llamarlo app-back, que es donde vamos a desarrollar la aplicación de Express. Entonces lo primero que hago es crear la carpeta, entro dentro de dicha carpeta y vamos a generar lo necesario, digamos, para trabajar con un entorno de Node.js. Para esto hago npm init -y y esto va a proceder a generarme un package JSON para que yo pueda empezar a trabajar y a partir de aquí ya puedo empezar a desarrollar mis aplicaciones. Por lo tanto, tengo un package JSON para la aplicación del back, voy a crear la aplicación de Express desde cero, pero para eso necesito una serie de librerías, por ejemplo, y voy a instalarlas ya a priori. Voy a necesitar librerías tan interesantes, evidentemente básicas como Express, mediante la cual vamos a poder hacer la aplicación, Mongoose, que me va a permitir conectarme a la base de datos, imprescindible. Tendré que instalar librerías como CORS, mediante la cual vamos a poder luego procesar la comunicación entre el front y el back, por lo tanto algo básico, y de momento las vamos a dejar hasta aquí y luego ya si necesitamos alguna más durante el transcurso del desarrollo pues las iremos instalando. Instalo las tres, hago npm install y luego el nombre de las librerías. Ahí quedan instaladas, quedan reflejadas en nuestro package JSON y ya podemos empezar a trabajar sobre ellas. Además de las tres que hemos instalado, vamos a instalar también npm install.env, librería que nos va a permitir crear un fichero de entorno y por tanto algunas de las variables que utilicemos las vamos a volcar sobre ese ficherito. Voy a crear un fichero app.js que es donde va a estar mi aplicación principal. Luego sí que es verdad que crearemos directorios y organizaremos un poco para modularizar nuestra aplicación del back, pero de primeras voy a arrancar aquí mi servidor y lo dicho, voy a crear también un ficherito .env donde van a estar las variables locales, todas aquellas variables de entorno locales a este proyecto que yo vaya a utilizar, pues por ejemplo, conexión a la base de datos o alguna API que tenga que colocar o lo que sea. Primer paso, vamos a configurar la aplicación de Express. El crear una aplicación con Express nos permite crear una API mucho más rápido de lo que sería pues con otras tecnologías. Aquí me permite pues de una manera mucho más ágil empezar a definir las rutas y empezar a trabajar con ellas. Pasos necesarios, primero tenemos que traernos Express como librería que vamos a utilizar, por lo tanto hacemos el require de la librería de Express. Y lo básico de Express es que lo que nos estamos trayendo aquí es una función. Si creamos una variable, que normalmente la solemos encontrar con el nombre de app, podemos llamar a la función Express y ya tendríamos generado una instancia, un objeto mediante el cual nosotros ya vamos a poder hacer la integración de las diferentes peticiones entrantes, los post, los put, etcétera, etcétera, para poder trabajar dentro de nuestra aplicación. Más allá de todo esto, ahora nosotros tenemos que poner la aplicación a escuchar, es decir, nuestro servidor se tiene que poner a escuchar a través del método listen. Aquí dentro del método listen le tengo que pasar el puerto al cual yo me voy a conectar. Normalmente, tradicionalmente, ponemos el puerto 3000. Si queremos cambiarlo, evidentemente tenemos que dar esa posibilidad. Eso sí, para dar esa posibilidad yo lo que voy a hacer es extraerlo del fichero de entorno, si es que está definido. Es decir, si yo aquí pongo una variable port
y le pongo el 3000, lo va a coger de aquí, o el 3001 o el que sea. Para poder coger esa variable de entorno, para poder recuperarlo, tengo que hacer un par de cosas. La primera de ellas, lo antes posible dentro de nuestra aplicación, y hombre, lo antes posible dentro de nuestra aplicación es cuando estoy haciendo los requires, tengo que hacer el require de la librería .env. Hago el require de la librería .env, ahí lo tenemos, y llamo a su método config. Con esto lo único que estoy haciendo es cargar las variables que tengo en el fichero de entorno dentro de proxies.env y ya las tengo disponibles para poder trabajar con ellas. Y ahora simplemente me puedo crear aquí una variable port y decirle, oye, o me lo coges de proxies.env.port o me pones el puerto 3000. Nada más. Voy a coger una variable de este valor que tengo en el fichero de entorno y si no lo tengo, pues cojo el puerto 3000 que sería el valor por defecto. Ya tengo el puerto. Me pongo a escuchar y aquí tenemos un callback, una funcioncita que se va a ejecutar cuando el servidor arranque. Por lo tanto, aquí podemos poner un console log, por ejemplo, servidor escuchando en puerto y ponemos el puerto. Voy a ponerlo con $llaves para poder incrustarlo directamente y así ya lo tendríamos. Entonces, cuando todo esto arranque, cuando mi aplicación arranque, ya tendría el servidor escuchando en este puerto, en el puerto 3000 y voy a poder lanzar peticiones sobre este puerto. Para poder arrancar la aplicación, en el package.json lo habitual es tener una serie de scripts que nos permitan hacer este arranque, que nos permitan hacer esta configuración. Sí o sí, casi obligatorio, tenemos que tener el script de start. Porque el script de start es el script básico que todo desarrollador va a ir a buscar cuando vaya a arrancar la aplicación. Y aquí le tenemos que decir cómo se arranca nuestro servidor en cualquier entorno que tenga instalado Node.js. Por lo tanto, mi servidor se arranca así, node app.js. Pero es que yo me puedo crear otra serie de scripts específicos para trabajar yo en desarrollo mucho más cómodo. Por ejemplo, si quiero que mi aplicación, cada vez que yo haga un cambio, se refresque el servidor y no tenga que estar refrescando la mano, puedo utilizar Nodemon. Nodemon es una herramienta muy interesante. A mí me gusta instalarlo a nivel global dentro del ordenador. Lo instalaríamos así, npm install -g Nodemon. Se instalaría y ya lo tendríamos disponible para utilizarlo donde quisiéramos, ¿vale? En cualquier proyecto. En este caso, si yo ahora creo un script de dev, lo puedo lanzar con Nodemon, sería lo mismo, lo que pasa es que ahora Nodemon se va a encargar de refrescar o reiniciar el servidor cada vez que detecte algún cambio. Esto es para cualquier entorno, en cualquier sitio donde esté instalado Node. Esto, claro, yo no puedo obligar a nadie a que tenga instalado Nodemon para poder interactuar con mi aplicación. Por lo tanto, teniendo el script ya predefinido, podemos lanzarlo dentro de nuestro terminal, lanzamos npm run dev y ya tenemos pues nuestra aplicación funcionando y ahora simplemente tenemos que empezar a especificar las diferentes rutas que queremos para aceptar peticiones y por lo tanto interactuar con nuestros datos. Antes de empezar a crear las peticiones, sí que es verdad que en Express tenemos que hacer una pequeña configuración. Esta configuración la voy a coger de aquí, la voy a coger de otro sitio, la tenemos aquí y voy a coger esta pequeña configuración mediante la cual vamos a decir que nuestra aplicación, o le estamos especificando que nuestra aplicación va a poder recibir peticiones post y las va a tratar como si fueran objetos y las vamos a poder recuperar dentro del rec.body, y en esta pues vamos a poder trabajar con el resto de peticiones, va a poder trabajar con objetos de tipo JSON y todo esto va a quedar altamente configurado para que nosotros simplemente pues recojamos esos datos y podamos trabajar con ellos. Ahora bien, me tengo que empezar a diseñar cuáles son las URLs que me interesan. Por ejemplo, a mí me puede interesar una URL que sea API, songs y luego a partir de aquí una petición get, una petición post, una petición put y así en adelante. Hoy nos vamos a centrar simplemente en las peticiones get, en cómo recuperamos esa información. Bueno, pues vamos a hacer dos. Una petición get sobre API songs y otra petición get que será API songs pasándole el song ID para poder recuperar ese identificador, esa canción en concreto, ¿vale? Una de las que necesitemos. Para poder definir esto tenemos que empezar a definir una estructura más o menos compleja, como nosotros veamos, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a modularizar el asunto, porque es que si no, si yo todas las peticiones las gestiono aquí en app.js, esto al final se vuelve muy poco escalable y muy poco flexible. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dentro de mi directorio de mi proyecto, voy a crear una carpeta roots. Dentro de roots voy a definirme también una carpetita API, porque puede ser que dentro de mi aplicación de Express tenga otras rutas que no sean o no pertenezcan a la API, y dentro de roots lo que voy a generar es un ficherito API.js. Para mí este ficherito API.js va a ser el encargado de gestionar todas las rutas diferentes que va a tener nuestra API. Nosotros ahora mismo tendremos songs, pero podremos tener más. Por ejemplo, en un futuro podremos hablar de usuarios, de cómo se hace el login, cómo hace el registro, etcétera, etcétera. Todos estos ficheros de rutas tienen una estructura muy característica. Lo primero que vamos a hacer es extraer el objeto router. Este objeto router de Express es el que nos permite ir delegando, ir mandando las diferentes peticiones, ir gestionando esas peticiones. Lo extraemos de manera muy fácil haciendo el require de Express.
y aquí llamando a su método router la R mayúscula. Y por último, al finalizar, sin haber hecho nada todavía, lo exportamos para poder utilizarlo luego desde fuera. Es como si cogiéramos el router, lo configuramos y luego lo volvemos a exportar para que se siga utilizando. Tal que así. Desde mi app.js, que es el que va a recibir todas las peticiones, yo tengo que delegar todas aquellas peticiones que vayan con la URL /API a ese ficherito que acabo de crear. Pues también muy sencillo. Yo únicamente le voy a decir que app utilizo el método use porque le estoy diciendo que independientemente del método con el que me hagan la petición, get, post, put, patch, delete, el que sea, si viene con la URL /API, lo voy a mandar al fichero que acabo de generar. Require, esto está dentro de roots y se llama api.js. Es tan simple como esto, todas las peticiones que empiecen por esta URL van a estar gestionadas dentro de este fichero. Es una manera de delegar muy buena y empezar a modularizar nuestra aplicación para no tenerlo todo en un fichero y estar completamente agobiados de líneas de código que se nos vienen encima continuamente. Por lo tanto, yo ahora ya trabajo aquí. Ya sé que todas las peticiones con /API van a venir aquí. Y aquí yo ya me puedo organizar y decir, bueno, pues dentro de del directorio API voy a crearme uno que sea songs, para poder gestionar todas aquellas rutas referentes a las canciones. Evidentemente luego haremos el modelo con Mongoose para poder recuperarlas de una manera más ágil. Pues hago exactamente lo mismo. Este fichero va a ser igual que el de API, por lo tanto copio y pego. Tiene la misma estructura, lo que pasa es que me va a permitir hacer unas cosas u otras. Y desde API, sabiendo ya que todas las rutas que empiecen por /API van a venir a este fichero, hago otra redirección. Router, use. Y aquí le digo que todas las rutas que vengan con /API, que no hace falta ponerlo de nuevo, /songs, las mandamos al fichero que tenemos dentro de la carpeta API y que se llama songs. Estoy haciendo como muchos saltos entre diferentes ficheros para dejarlo muy organizado, modularizado y que en un futuro eso no sea un lastre para nosotros. Ya lo tengo, por lo tanto, ahora en songs.js ya puedo gestionar las peticiones que yo voy a crear dentro de mi aplicación. Un get sobre la URL raíz. Y aquí la función manejadora de Express, que es la que se encarga de ejecutarse cuando recibimos una petición de tipo get sobre /API /songs y otro router.get, en este caso poniéndole el song ID. Esto estamos especificando que esta parte de la URL va a ser dinámica, va a poder ir cambiando y ahí vamos a extraer el identificador de la canción y aquí la función que se va a ejecutar, regres, cuando nosotros recibamos una petición get sobre esta URL, /API /songs y luego el identificador de la canción. Por lo tanto, estas dos URLs ya funcionan, ya las podemos utilizar y luego las probaremos para ver si en realidad me devuelven lo que yo estoy esperando en cada caso. Para poder trabajar con Mongoose, y ya que hemos elegido MongoDB como base de datos y es la manera más sencilla de utilizarlo a través de esta librería, lo que tenemos que generar son diferentes esquemas, diferentes estructuras o modelos, los cuales representen a cada uno de los documentos o las colecciones con las que vamos a trabajar en nuestra base de datos. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es crearme una carpeta models donde voy a almacenar los diferentes modelos y dentro, ya que tenemos uno, me voy a crear un fichero song.model.js. Es muy sencillo porque simplemente tengo que dejar definida la estructura de cada uno de los documentos. Lo primero que voy a hacer es, de la librería Mongoose, hago primero el require, me voy a traer estas dos cositas. Lo primero es el método model, que es el que me va a dejar o me va a permitir enlazar ese modelo con la colección en nuestra base de datos. Y también me voy a traer la clase schema, que es la que me va a permitir generar la estructura de las canciones. Me creo un song schema, por ejemplo. Esta variable es la que va a representar pues, los diferentes campos que van a tener cada uno de los documentos de mi colección. Llamo al constructor de la clase schema y aquí vamos a definir cada una de las propiedades, de los atributos, de los campos que va a tener cada una de nuestras canciones. En la base de datos los tenemos definidos, son estos: title, artist, genre, album, duration, year, track number y is explicit. Por lo tanto, los voy a pasar aquí. Vamos a poner los pasos, simplemente title. El valor que hay que poner es el tipo que tienen, son tipos específicos de Mongoose. Por ejemplo, si es un string, es un string. El artist lo mismo, string. Y así cada uno de ellos. Voy a pasarlo y cuando lo tengamos hecho, continuamos. Ya tenemos todos los campos especificados, cada uno con su tipo. La duración, el año, el track number son números, por lo tanto le he puesto el tipo number. Y el is explicit lo mismo, como es un booleano, pues le he puesto el tipo boolean. Con esto queda súper bien definido y ya podemos trabajar con estos campos a lo largo y ancho de nuestra aplicación
colección, como veremos ahora. Lo único que tenemos que hacer es, como en todos los ficheros, exportarlo para poder trabajar fuera con este esquema. Pero lo que vamos a hacer es, en vez de exportar directamente el esquema, vamos a llamar al método model, que es el encargado de asociar la colección que tenemos en la base de datos con este esquema que tenemos aquí. Como primer parámetro se le pasa el nombre de la colección en singular. Si nuestra colección se llama songs, le voy a poner song. Y como segundo le paso pues el nombre del esquema, que en este caso es song schema. Y con esto ya debería quedar enganchado, ya debería quedar el modelo relacionado entre sí y por lo tanto ya podríamos empezar a trabajar con él. Nos falta conectar la base de datos y empezar a lanzar acciones contra este modelo, contra esta colección y poder recuperar esos datos, tanto todas las canciones genéricas como una a una a partir de su identificador. Para conectar la base de datos lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Voy a generar dentro del directorio de mi proyecto una carpeta nueva, la que voy a llamar config. Dentro de esa carpeta config voy a crear un ficherito db.js donde voy a especificar cómo se conecta mi aplicación a la base de datos de MongoDB. Lo haremos a través de Mongoose, por lo tanto me voy a traer Mongoose, la librería. Me podría traer solo el método connect, por ejemplo, que es el que vamos a utilizar. Hago mongoose.connect y me está pidiendo la URI de conexión, los datos de conexión, la URL de conexión a nuestra base de datos. Yo la podría poner aquí directamente o aprovecharme de que tengo un fichero de entorno cargado y aquí en este fichero de entorno, aparte del tema del puerto, poner por ejemplo pues la Mongo URI. La URL, si lo tenemos en local, debería ser tan sencillo como mongodb // Aquí especificamos la IP local 127.0.0.1 y la base de datos a la que nos vamos a conectar. En la mía se llama music, pues pongo music. Dependiendo de la base de datos a la que nos conectemos, pues pondremos una u otra. Y de esta manera ya estaríamos conectando a nuestra base de datos, sin punto y coma ni nada, porque estamos en un fichero de entorno. Por lo tanto, aquí en el fichero db.js de configuración ya podría acceder a process.env y la URL de conexión. Esto es mucho más cómodo porque si nosotros vamos cambiando luego de entorno, vamos cambiando diferentes bases de datos, el único cambio que tendría que hacer sería en el fichero de entorno y ya estaría, o sea, no haría falta hacer mucha parafernalia más. Una vez tengo el fichero de configuración en app.js, que es, digamos, la parte inicial, el arranque, justo después de la configuración del fichero de entorno, una vez hemos cargado esos valores, lo que voy a hacer también es el require del fichero de configuración de la base de datos, para también tenerlo cargado, porque es que si no la aplicación no se conecta, no pasamos por esa línea del Mongoose Connect. De esta manera ya tenemos toda la información precargada, ya tenemos nuestra aplicación funcionando, lo único que hay que hacer ahora es acceder a los datos y devolverlos en cada una de las peticiones. Si recordamos hace un minuto, en songs.js ya teníamos preparadas estas dos estructuras, la primera para recuperar todas las canciones, la segunda para recuperar una canción en concreta en función del song ID. Bueno, pues esto es tan fácil como cuando yo estoy trabajando con Mongoose, lo único que tengo que hacer es traerme el modelo, es decir, hago el require del esquema que hemos generado, del modelo que hemos generado, nos vamos fuera dos veces, entramos en models y cargamos song.model, lo cargo en esta variable y a mí lo que me flipa de Mongoose es la capacidad y la posibilidad de los diferentes métodos que nos ofrece. Si yo ahora mismo quiero recuperar todas las canciones, simplemente con interactuar con el modelo y llamar a su función find, ya lo tendría hecho. Ya estoy rescatando todas las canciones. Simplemente tengo que tener en cuenta que esto me devuelve una promesa, por lo tanto con await y el async colocado en el ámbito de la función puedo gestionarla y aquí me guardo pues toda la lista de canciones. Cojo esa lista de canciones y directamente en la respuesta que estoy preparando para Express, que la estoy preparando en formato JSON porque me interesa luego que en el front se lea de una manera un poquito más ordenada, devuelvo toda esa lista de canciones. Y si todo ha ido bien, cuando yo ataque esta URL, me va a devolver un array con toda la lista de canciones que estoy sacando de la base de datos. Para poder probarlo más o menos ágil, podéis utilizar cualquier herramienta que queráis, pues un Postman o cualquier herramienta parecida. Yo voy a utilizar esta extensión del Visual Studio que se llama REST Client, la cual me permite generar un fichero como vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, lo voy a llamar peticiones.rest, el nombre del fichero puede ser el que queramos, la extensión tiene que ser .rest y aquí lo que definimos es las peticiones que queremos lanzar. Por ejemplo, quiero hacer un get sobre http mi URL local, que es localhost 3000 /API /songs. Vemos que aquí arriba nos ha aparecido un botoncito send request y cuando le damos aparece aquí la respuesta, que como vemos es un array con cada una de las canciones que nosotros recuperamos de la base de datos. Genial, ya tenemos la petición que nos devuelve todas las canciones. Primer paso hecho. Una cosa que sí que tendríamos que tener en cuenta es que esto puede ser que en algún caso nos devuelva algún tipo de excepción. Por lo tanto, lo que voy a hacer es envolverlo dentro de un try catch para poder controlar, digamos, el error en este caso. Coloco el catch,
el error y aquí respondemos pues con algo. Pues por ejemplo, voy a poner error y vamos a mandar el error.message. Esto puede ser útil para que luego en el front, cuando recibamos la clave error, sepamos que esto nos está devolviendo un error que ha fallado y además podamos darle salida a ese error. De todas maneras, con esto ya tendríamos la recuperación de todas las canciones, todos los documentos de esa colección en concreto. Si ahora quisiéramos hacer la recuperación de un elemento a través de su ID, pues tenemos que hacer poca cosa. Lo primero que tendríamos que hacer sería extraer este valor variable, el cual lo vamos a poder sacar de rec.params. Todos los valores variables de URLs en Express los extraemos de rec.params, le hago un destructuring y me quedo solo con songID para poder trabajar con él. Y vuelvo a pensar como antes, es que estoy trabajando con Mongoose y Mongoose me facilita mucho la vida. Si tengo el ID de una de las canciones, fijaos porque si yo accedo al modelo y hago un find, aquí tenemos un método que es findById, es decir, me pasas el ID, te doy el documento. Pues aquí lo tenemos. Le pasamos el songID y vuelvo a lo mismo de antes. Esto es una promesa que gestiono con await. Aquí le coloco el valor devuelto, colocamos el async en el ámbito de la función y respondemos con la canción obtenida, que en principio tiene que ser la canción que nosotros recuperamos a partir del ID que estamos poniendo en la URL. Ya estaría, tan sencillo como eso. Por eso es tan fácil y tan rápido crear una API con Mongoose, con Express y conectándolo con MongoDB. Hagamos la prueba. Tenemos, por ejemplo, una canción que es el Bohemian Rhapsody que tiene este ID típico de MongoDB. Lo que vamos a hacer es, tengo que poner 3 almohadillas para separar la siguiente petición, pero es exactamente lo mismo. http:// localhost 3000 /api /songs y le paso el ID. Entonces, al hacer la petición, vemos cómo me devuelve únicamente esa canción, la que yo quería. Bien, pues ya tengo mis dos primeras URLs. Tengo la URL que me devuelve todas las canciones, tengo la URL que me devuelve una canción en concreto. Con esto ya podemos ir al front, ya sabemos que lanzando estas peticiones desde cualquier punto nos va a devolver esos datos, podemos ir al front, generar la aplicación con Angular y hacer que nos devuelva pues esta información cuando interactuemos con ciertas rutas. Para poder empezar a trabajar con la aplicación de Angular, lo primero que tenemos que hacer es crearla. Entonces he abierto otro terminal sin cerrar el terminal donde tenía levantada la aplicación del back. Y lo que voy a hacer es, tenemos que tener instalado el CLI de Angular. Se instala con Angular CLI a nivel global. Lo podéis buscar en npm. Y a partir de aquí podemos hacer ng new para poder crear nuestra nueva aplicación. La voy a llamar app-front, ya que una la he llamado app-back y otra app-front. Pues app-front. Generamos la aplicación, esperamos a que termine. Nos va a preguntar si queremos routing, sí que queremos routing y voy a utilizar CSS en principio para empezar a trabajar. Instala todas las dependencias, cuando instale las dependencias empezamos a crear componentes, servicios, generar nuestras rutas y a poner todo esto en comunicación directa. Ya finalizado la creación de la aplicación, lo que voy a crear es el par de componentes que me van a permitir ver tanto la lista de canciones como el detalle de las canciones. Por lo tanto, voy a generar con ng generate component, y esto es una de las bondades que tiene Angular y su CLI, que es que podemos generar por línea de comandos la mayoría de cosas. Voy a crearme una carpeta components, dentro una carpeta songs, por ejemplo, y vamos a crear pues un songs list. Voy a quitarle de momento con skip tests la creación de los tests. Creamos este componente, vamos a entrar dentro de la aplicación porque si no, no nos deja, claro, app-front, típico error. Lanzamos el ng generate component, se genera el componente, voy a crear otro que se llame detail song, por ejemplo. Ahí está creado, luego generaremos rutas. Aparte voy a necesitar un servicio que va a ser el encargado de conectarnos con la parte del back, por lo tanto ng generate service. Ese es el comando. Voy a crearme una carpeta services y dentro pues vamos a crear un servicio que se llame songs, por ejemplo. Igual, me quito de momento los tests y ya está generado el servicio. Son las herramientas básicas que voy a necesitar para trabajar. Abrimos esto en el Visual Studio y empezamos a crear nuestra aplicación del front. Lo primero que yo haría en este caso sería irme a la configuración del routing. En app component, en app hay un ficherito que es app routing module donde tenemos la definición de las rutas. Aquí simplemente lo que hay que colocar es para cada una de las rutas un objeto de tipo path. Aquí ponemos la ruta, por ejemplo, songs, es decir, cuando escriba songs en la URL, qué es lo que va a pasar, y aquí el componente que se va a activar. Como tenemos la lista, cargamos el componente, dejamos que arriba se nos importe y ya tenemos la primera ruta. Cuando yo escriba songs en la URL del navegador, se va a cargar este componente de aquí. Lo mismo para el segundo, por ejemplo, si yo pongo en el path songs barra y una parte dinámica, igual que en Express con 2 puntos song ID, el componente que se va a cargar es el del detalle.
lo mismo. Ya tengo dos rutas que en principio van a funcionar cuando yo siga esta estructura. Cuando ponga songs se carga esta lista, cuando ponga songs y otra cosa se cargará el detalle. Bueno, pues esto lo único que tenemos que fijarnos es si en app-component HTML, que es este fichero, tenemos que eliminar todo excepto la etiqueta router outlet. Esta etiqueta router outlet es la que nos va a definir dónde se van a cargar esos componentes en función de la URL. Si nosotros arrancamos ahora la aplicación con ngserv-o, ¿vale? Ya la tenemos levantada, se levantará dentro de nuestro navegador en localhost 4200 y yo en principio, si escribo songs, me debería cargar, como vemos ahí, el componente songs, ahí arriba lo tenemos. Y si pongo songs y un numerito cualquiera de momento, me va a cargar el detalle de los songs, ahí lo tenemos también. Por lo tanto, las dos URLs funcionan, lo único que tengo que hacer es que ahora carguen tanto la lista de canciones como las canciones por separado. Para poder cargar estas canciones, para poder hacer nuestras peticiones al back, lo primero que tenemos que hacer es configurar dentro del módulo general de nuestra aplicación de Angular en app module la posibilidad de utilizar HTTP Client Module, que es el módulo que nos permite hacer peticiones externas. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es importarlo aquí arriba, HTTP Client Module. Este módulo lo sacamos de Angular Common HTTP. Y lo importamos abajo en los imports, es decir, lo incluimos como un módulo más dentro del proyecto con el que estamos trabajando. Ya está. A partir de aquí ya puedo utilizarlo, es decir, si me voy al servicio que he generado con anterioridad, yo aquí ya podría integrar o inyectar dentro de mi constructor el HTTP client para poder trabajar con él. Tenemos dos métodos para hacer la inyección. O a través del constructor o lo hacemos aquí como una variable. Por ejemplo, si yo lo llamo a la variable HTTP client, puedo llamar luego al método inject, vemos que es el método inject propio de Angular Core, ¿vale? Y aquí lo que le digo es qué es lo que voy a inyectar, pues HTTP client, ya está. ¿Con esto qué estoy logrando? Bueno, estoy logrando crear una variable HTTP client en la que estoy inyectando una instancia de este módulo, de este objeto, que es el que me va a permitir hacer las peticiones. Pues ya estaría. En el servicio lo único que voy a hacer, de momento voy a quitar el constructor, bueno, lo vamos a dejar porque luego lo voy a utilizar, lo quito. Mientras que no lo utilizo, lo quito. Esas dudas del desarrollador a mitad de desarrollo. Lo que voy a hacer aquí es crear métodos. Por ejemplo, voy a hacer un getAll que me permita recuperar todas aquellas canciones, todas las songs. Pues simplemente lo único que hay que hacer es lanzar la petición. Con HTTP Client podemos lanzar una petición que coincida exactamente con la petición que tenemos en el back. Es decir, me muevo al back un segundo. Si yo en el back he tenido que hacer un get sobre esta URL, en el front tengo que hacer igualmente un get, ahí va, sobre la URL esa que he puesto ahí arriba. Y lo que voy a hacer para que sea un poquito más fácil es crear aquí una variable baseURL a la cual pues le voy a poner el valor de la URL que está utilizando en el otro lado, es decir, este de aquí. Pasamos aquí, le pego la URL, quito saltos de línea y ya simplemente aquí le pasaría la variable. Lo pongo en una variable aquí arriba porque lo voy a reutilizar mucho, entonces si lo tengo en una variable, esa URL base, pues a partir de ahí la puedo reutilizar todo lo que quiera. Este método getAll tiene que devolver algo para que yo luego pueda gestionarlo. El get, si nos fijamos, por aquí abajo nos pone que devuelve un observable. Bueno, en estos casos puede ser útil trabajar con un observable. A mí me gusta trabajar más personalmente en estos casos con una promesa. Para transformar un observable a promesa tenemos el método firstValueFrom. Si envolvemos el observable dentro del firstValueFrom, lo que va a pasar es que nos va a coger el primer valor que nos devuelva el observable convertido en una promesa. Por lo tanto, aquí retornamos y ya tendríamos la ejecución de esa petición. Algo que sí hay que tener en cuenta es que aquí en el get deberíamos especificarle el tipo de lo que nos está devolviendo. En este caso y ahora mismo, sin tener ninguna interfaz ni ningún modelo, nos está devolviendo un array de cosas que no sabemos qué es lo que es. Por lo tanto, le pongo el any porque queda como algo indeterminado, algo que no tengo un tipo específico. Pero es importante para luego poder trabajar con este valor. Por lo tanto, dentro de mi servicio ya tengo un método getAll que en principio me recupera las canciones porque estoy calcando la petición del back. Voy a hacer también el getById y así me lo quito ya de en medio, sería muy parecido, getById. Aquí va a recibir el ID de la canción, que en este caso será un string, ya lo tengo. Este getById va a hacer exactamente lo mismo, es decir, retornar el primer valor que me devuelva la ejecución de una petición específica. La petición específica es la misma del back, que sería sobre HTTP client una petición de tipo get. Lo mismo, aquí me va a devolver un any, ya no es un array porque me devuelve una sola canción. Y la URL será esta. Voy a colocar, en este caso, $thisBaseURL, porque es la URL base, es hasta API Songs, y luego le tengo que incorporar $y el song ID.
estoy clavando la misma petición que yo he hecho en el back, la que hemos probado antes. Por lo tanto, si lo clavo, si lo hago exactamente igual, sé que me tiene que devolver los mismos datos. Esto me recupera todos, esto me recupera de uno en uno. Lo único que tenemos que hacer ahora es probarlo en nuestros diferentes componentes. Voy primero a la lista de canciones, voy al componente SongList Component, al TS, y aquí es donde voy a empezar a trabajar con ese servicio. Para poder trabajar con el servicio, lo primero que tengo que hacer es inyectarlo, lo mismo de antes, o lo inyecto en el constructor, que sería la versión tradicional que siempre hemos ido siguiendo, o le hago a través del método inject la posibilidad de traérmelo a una variable en concreto. Como es SongService, pues voy a crearme una variable SongService y llamo al método inject, y le paso el SongService, este de aquí. Ya lo tengo inyectado y por lo tanto ya puedo empezar a trabajar con él. ¿Cuándo quiero cargar las canciones? Cuando se cargue el componente, cuando esto empiece a funcionar. Por lo tanto, en el método ngOnInit. Muy importante este método que tenga esta misma estructura, porque si no, no estaríamos lanzando este método automáticamente. Lo único que tengo que hacer ahora es trabajar con el SongService. Pues this.SongService, tengo el método getAll, que es lo que quiero hacer. Esto me devuelve una promesa, por lo tanto yo, siendo consciente de que me devuelve una promesa, coloco aquí el await, el async delante de la ejecución del método, y aquí voy a recuperar las canciones y luego veremos cómo las colocamos dentro de nuestro HTML, pero simplemente voy a comprobar a ver si aparecen. Cargo las canciones que estoy haciendo en mi petición del back y me voy aquí. Si me voy a la URL que hemos definido para la lista de canciones, vemos cómo nos aparece este error que vamos a tratar ahora enseguida. El problema es por la utilización del CORS, tenemos que definirlo dentro de la parte del back y tenemos que dejarlo configurado. Hemos instalado la dependencia al principio del tutorial, vamos a verlo cómo lo hacemos. Me voy un segundito al código del back, miramos y comprobamos que en el package.json esté instalada la librería del CORS y en app.js, en el back, antes de la configuración, hacemos app-use, arriba requerimos la librería CORS, y abajo la utilizamos en el use, simplemente llamando a esta función. Lo que estoy permitiendo aquí es que cualquier URL, cualquier dominio pueda entrar en mi aplicación de Express. Sí que es verdad que si yo quiero configurarlo un poquito más específicamente, el CORS me permite, mediante opciones, decirle qué dominios van a pasar, cuáles no, cuáles sí. Bueno, pues ya tendría el CORS predefinido. Voy a reiniciar la aplicación del back por si acaso. Vamos a poner aquí un RS. Y en nuestra aplicación del front, si ahora refrescamos, en principio vemos como tenemos ahí el array con todas las canciones que tengo en la base de datos, que ahora voy a proceder a mostrar una listita simplemente. Para mostrar esta lista vamos a aprovechar la nueva funcionalidad que tenemos dentro de Angular, que son los signals. Yo voy a crearme una variable que se llama ArraySongs, por ejemplo, y mediante los signal lo que voy a crear es ese espacio, esa variable que yo luego voy a poder utilizar en el HTML y que además me va a servir para que yo avise a Angular de cuándo se modifica esa variable, etcétera, etcétera. Vemos que se ha importado también porque forma parte del core de Angular, es decir, es algo importante, no es una variable externa. Y aquí le decimos el valor inicial. En este caso un array. Una vez obtenemos aquí las canciones, para poder asignárselas a este array de songs, simplemente array de songs, le hacemos un set y le pasamos las canciones en sí que nosotros le vamos a insertar. Como tienen diferentes tipos, lo que voy a hacer aquí en el signal es aplicarle el tipo y decirle que es un signal de tipo ArrayDenis para que cuadre con el tipo que yo me estoy trayendo de la petición que estoy haciendo a través del HTTP client. Por lo tanto, dentro de ArraySongs ya tendríamos determinados cuáles son las canciones y podría utilizarlo en el HTML sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un ejemplo muy rapidito. Me voy al HTML de la lista de canciones y, por ejemplo, dentro de una lista no ordenada, lo que voy a hacer es repetir, y por lo tanto aquí pondré un ngFor, tantas veces el LI como canciones tenga. Pues let song of array de songs. Ahí la tenemos. Y aquí lo que podemos hacer es array de songs, perdón, al ser un signal, necesita hacer la llamada al método. Y aquí lo que hacemos es simplemente pues poner, por ejemplo, el nombre de la canción. Si tengo song, pues title. Y ahí ya estaría listando todos los títulos de las canciones. Si me voy aquí a mi lista, vemos cómo tenemos aquí pues todas las cancioncitas. Por lo tanto, la lista ya la estoy mostrando, luego podríamos colocarla de la manera que quisiéramos. Si al hacer clic en cada uno de estos LIs queremos navegar hacia el detalle de la canción, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí es colocar un router link, en este caso, para poder hacer la navegación. En el router link ponemos un array de lo que queremos o hacia dónde queremos navegar. La primera parte sería /songs y luego habría que colocar el ID. El ID lo tenemos en song._id, que es el identificador que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, ahora si pulsamos en cada una de ellas, vemos cómo nos lleva al detalle de la canción. Cada una nos lleva al detalle de la canción. Vamos a ver si podemos extraer todo el detalle de la canción haciendo una petición sobre este componente. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es irme al detail song component TS. Vengo aquí
necesito un par de cosas para inyectar. La primera es el Activated Root. Este Activated Root lo inyecto, es un elemento de Angular que me va a permitir Activated Root, que me va a permitir acceder a las partes variables de la URL, ni más ni menos. Y también voy a inyectar el Song Service, el servicio que vamos a utilizar para poder hacer la petición, Song Service. En el ngOnInit, cuando cargamos la configuración cuando cargamos el componente, lo que vamos a hacer es recuperar ese identificador, lo que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, me voy a suscribir, porque es un observable al fin y al cabo. Sobre el Activated Root tenemos la propiedad params, y esta propiedad params, repito, como es un observable, yo puedo suscribirme a ella. Aquí voy a recuperar cada uno de los valores de los parámetros, es decir, la parte variable de la URL. Tendré params.songid, que es lo que yo trato de, o con lo que voy a trabajar. Bueno, pues simplemente hagamos la petición al servicio. Song Service, llamamos a getById y le pasamos ese identificador que, repito, estará en params.songid. Este songid no es así porque nosotros lo hayamos puesto, sino que es así porque realmente nosotros lo hemos definido dentro de la ruta. Es decir, dentro de la ruta yo he puesto la palabra songid. Me pide que se lo ponga en este formato para que no haya problemas. Se lo coloco tal que así. Esto en principio lo que me va a devolver es la canción, teniendo en cuenta que es una promesa y por lo tanto tendré que poner aquí el async await para poder gestionarlo. Me va a devolver una única canción. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer el típico console log de prueba, console log sobre song, y a partir de aquí vemos si es verdad que me devuelve la canción o no. Por lo tanto, me voy al detalle y vemos ahí cómo, pues con este ID me devuelve una canción. Si vamos aquí a Imagine, me devuelve la canción correspondiente. Lo único que tengo que hacer es crearme aquí un signal. Por ejemplo, voy a llamarlo song. Me creo un signal, lo voy a generar vacío y de tipo le voy a poner que es un any. Un objeto vacío o nulo o como queramos, y de tipo le voy a poner any. Y aquí simplemente lo que hacemos es, sobre el signal, llamamos a su función set y le asignamos pues la canción que nos estamos trayendo, ¿vale? De esta manera. Vamos a hacerlo, sobre song, this.song, llamamos a set y le asignamos la canción. Por lo tanto, trabajando con este signal que yo tengo aquí y asignándole aquí el valor, a partir de ahora podría ir al HTML y ponerlo de la manera que yo quiera. Por ejemplo, en un H1 vamos a colocar el título de la canción, por lo tanto, ponemos aquí song.title y ya debería ir apareciendo, ¿vale? Ahí ya tenemos Imagine, lo que pasa es que lo tengo gigante. Podemos poner cualquiera de los campos, es decir, el artista, por ejemplo, lo voy a poner en un H2, igual accedo a song.artist y ya lo tendría aquí. John Lennon, y así cualquier cosa que quiera de la canción. Por ejemplo, el álbum, en un párrafo, song.album. Y ahí lo tenemos. Entonces, lo que hemos logrado ha sido crear una estructura genérica, hacer peticiones al back, crear peticiones en el front y además utilizar pues, las nuevas herramientas como Inject o los Signal para poder trabajar dentro de Angular, mejorando mucho su eficiencia. Bueno, este vídeo ha quedado un poquito más largo porque es el punto de partida para nuestra aplicación full stack, pero vamos a ir incrementándole y vamos a ir metiéndole más funcionalidades para poder crear una aplicación full stack completa que nos permita pues incluso interactuar con usuarios, bloquear rutas, etcétera, etcétera. Así que nada, como punto de partida espero que os haya gustado, que lo toméis como referencia, que lo toméis como base para empezar a trabajar a partir de aquí. Nos vemos en los siguientes vídeos y por supuesto que no se os olvide, por favor, si os ha gustado, suscribiros, comentarnos, dejarnos lo que sea, pues comentarios de lo que queréis ver o de lo que os apetece o de lo que os ha parecido, etcétera, etcétera. Los contestaremos lo antes posible y si podemos. Y nada, nos vemos como siempre a través del canal en el que estamos creando un contenido estupendísimo. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.